como moderador de este grupo. Consecuencias psíquicas y estrategias subjetivas frente a la pandemia. Ese es el tema que la licenciada Guillermina Ulrich, que es psicóloga de la UBA e investigadora, nos dará esta tarde una charla que es algo muy de actualidad, porque todo el mundo habla de cómo se siente. Hoy trataremos de saber por qué, y después que nos alargaron un poquito más la cuarentena, mejor. Les comento que esta charla va a ser grabada, por si alguno no quiere ser grabado. El hecho de ser grabada es para poder conservarla, poder cualquiera que la necesite, y esperando que sea algo que para el futuro nos sirva, y que esta es la primera charla de este grupo. Pensamos hacer unas cuantas, siempre ligadas a temas de actualidad. Creemos que la que viene va a ser sobre las nuevas formas de trabajo laboral, o sea, laboral, como se dice ahora, trabajo a distancia, por medios electrónicos, que en estos momentos están en discusión en el Congreso algunas leyes que seguramente van a ser insuficientes, pero bueno, tendremos 3 especialistas, 2 de los cuales están acá entre este auditorio selecto, para charlar sobre el tema. Entonces, bueno, los dejo con la licenciada Guillermina Ulrich, y que yo no la conocía realmente, fui muy amigo del padre, como muchos de los que estamos acá, y bueno, ella es ella, así que la escuchamos. Ay, sí. Bueno, muchas gracias. Les quiero agradecer a Eduardo, les quiero agradecer a la universidad y también al observatorio la invitación. Es una invitación que me entusiasma, que me puso a pensar, a trabajar. Y fundamentalmente me parece que me puso a formalizar algunas cosas que empiezo a escuchar desde que se inició, digamos, este suceso tan inédito que es la pandemia y la cuarentena, que empiezo a escuchar de pacientes que ya estaban en tratamiento, de otros que llegaron en este contexto y también de la conversación con colegas. Pero, digamos, también hay que decir, y que forma parte de cuestiones que estuve pensando, de la propia afectación, porque es importante señalar respecto de esto que no soy un observador del episodio, sino que soy parte también, y me veo afectada de diverso modo por esto que estamos atravesando. Quisiera, antes de ir punto por punto diciéndoles algunas de las cosas que pensé respecto de fenómenos que escucho, digo fenómenos, y cuando digo fenómenos, digamos, utilizo esa palabra porque hablar de síntomas, hablar, es decir, de otros términos, implicaría cierta especificidad del campo psicológico, psicoanalítico, y decir fenómenos es un poco más amplio. Pero hay 2 cuestiones que yo quería aclarar. Una tiene que ver con la dificultad que implica leer los acontecimientos cuando están ocurriendo, ¿no? El famoso refrán de con el diario del lunes, pero es que efectivamente con el diario del lunes uno lee mejor la jugada del domingo. Y nosotros estamos ahora leyendo algunos efectos, digamos, en el momento en que están ocurriendo. Y hay algunas cuestiones que no vamos a poder anticipar. Eso, digamos, no le quita el sentido a la charla, y además de que me dan ganas de hacerlo, me parece que es importante. La otra cuestión que quería aclarar es que, si bien hay un universal, que es para todos, todos en cuarentena, todos en AMBA en cuarentena, ¿no? Pero es decir, la gran mayoría de los argentinos en cuarentena, todos afectados por el COVID, ese para todos, bueno, la verdad es que se ve agujereado o se ve cuestionado por la respuesta de cada uno ante la pandemia y la cuarentena. Y podríamos pensar incluso que hay tantas respuestas como sujetos existen en el mundo. Entonces, yo voy a hacer algunas generalidades, contarles algo de lo que vengo escuchando y intentando transmitir, digamos, qué se puede hacer con esto, qué podemos hacer con esto. Por eso el título, o sea, el título
si bien alguien me dijo es muy difícil, ¿no? Es un título muy complicado, bueno, pero en realidad yo lo que quería situar en el título es, digamos, como dos órdenes de fenómenos. Por un lado, los que se imponen, los que padecemos, ahí los efectos, las consecuencias, y después cómo podemos intervenir, qué margen de intervención tenemos nosotros ante esto que estamos padeciendo en este momento. Bueno, dicho y aclarado esto, yo había pensado, digamos, algunos fenómenos. El primero, el de inicio, es el fenómeno de la angustia. Y es el fenómeno de la angustia pensándolo en relación a la sorpresa. Esto de pensar a la angustia en relación a la sorpresa no es mío. Quiero decir que es del inicio del psicoanálisis, es decir, Freud de inicio piensa la angustia como lo que sorprende, lo que irrumpe. Lo que rompe llega a decir también con el aparato, es decir, no hay preparación posible. Si uno dijera, no, yo no me puedo preparar para experimentar la angustia. La angustia sorprende, irrumpe y se siente en el cuerpo. Esto no quiere decir que todas las sorpresas sean angustiantes, ¿no? Hay algo que irrumpe, que rompe con la Matrix o con lo planeado, que no es angustiante. Incluso pueden ser, los encuentros amorosos pueden tener que ver con eso, ¿no? Algo que rompió con la Matrix y que no es causa de angustia. Pero a mí me parece que hay algo de este fenómeno que nos encontró, es decir, justamente nos encontró sin anticipación, sin preparación posible. Es algo que rompió con la vida tal como la conocíamos hasta ahora. Y me parece que esto es importante decirlo porque si bien es a nivel global, porque esto es a nivel global, es decir, no había preparación para esto tuvo impacto en la subjetividad de diverso modo, pero que el afecto de la angustia es signo de eso que sorprendió. Entonces, los primeros tiempos, diría yo, de la cuarentena estuvieron marcados por angustia. Y diría incluso que es preocupante cuando esta no se manifiesta en este contexto. Es decir, estar angustiado en este contexto es lo más esperable, normal, sano, diría incluso, para responder a un fenómeno frente al que no hay preparación posible, frente al que no hay saber tampoco, ¿no? Porque esto es una cuestión que hay que señalar. No hay saber quiere decir que no se sabe, no hay tratamiento, no hay vacuna, la ciencia no responde, y eso nos confronta con algo también novedoso. ¿Qué es lo novedoso de esto? Bueno, estamos acostumbrados en los últimos años, con el avance de la ciencia y demás, a que la ciencia responde por todo. O tenemos esa ilusión. Incluso diría más, ¿no? Es decir, uno con lo único que tiene que contar es con el dinero para poder acceder a las respuestas, pero las respuestas van a llegar por parte de la ciencia. Y este aquí, lo que algunos llamaron el golpe al narcisismo de la ciencia, no hay respuesta. Nos encontramos entonces con la angustia respecto a la propia existencia, ¿no? Porque tiene que ver con qué me va a pasar. Ayer o hace 2 días, ¿no? Un paciente me decía, yo prefiero saber que me voy a enfermar, incluso que voy a estar grave, me decía. No, digamos, no me preocupa si me dicen que me voy a recuperar. Atravesarlo en terapia intensiva, llegó a decir. Lo que me mata es la incertidumbre, lo que me mata es no saber qué va a pasar. Y ese dato, es decir, no saber, la incertidumbre, un agujero respecto del saber, todo eso es, digamos, vamos a decir, característico del afecto de la angustia. ¿Cómo se manifiesta la angustia? Bueno, ahí hay una variedad muy amplia. Hay algo en lo que no, digamos, hay algo en lo que, podemos decir, no cedo en decir esto, que es que la angustia siempre se manifiesta en el cuerpo. Siempre se manifiesta en el cuerpo. Es decir, nosotros entendemos que es un afecto corporal, de afectación corporal. Ahora, ¿cómo aparece? Puede aparecer con sensación de ahogo, puede aparecer con insomnio, ¿sí? Hay muchos que han pasado las primeras semanas de cuarentena sin poder dormir. Puede aparecer con inquietud corporal.
bueno, puede aparecer con la sensación, también sensación de muerte, puede tener distintas manifestaciones, pero lo cierto es que a mí me importaba subrayar esto de que es preocupante cuando no aparece la angustia. Y también señalar, así como yo decía que es una época en la que esperamos que la ciencia responda por todo, es una época en la que hay un rechazo de la afectación, ¿no? Como si estuviera mal afectarse incluso. Bueno, ni qué decir de las estadísticas que hay de la sobremedicación, para no afectarse, para no experimentar la angustia, para no experimentar, qué sé yo, distintos afectos insoportables. Yo con esto no estoy haciendo un elogio de la angustia, ¿no? Porque también hay que bancar estar angustiado o angustiada. Pero el asunto es que es como si yo pensaba, cuando digamos, pensaba armar la charla para ustedes, decía que hay que aprender a afectarse, y quizás hay algo de ese orden. Sí, quizás hay que ver cómo incluimos la dimensión de la afectación sin que eso sea un desborde infernal. Porque ahí hay una clave y una cuestión para interrogar y, bueno, para incluso en algunos casos decidir hacer la consulta, ¿no? Cuando esa angustia ya es un desborde que impide vivir, que impide seguir con las actividades que uno venía sosteniendo. Y entonces ahí uno dice, bueno, sí, efectivamente, esa angustia sostenida en el tiempo, la angustia que desborda, y ligada al pánico, ¿no? Y que se sostiene mucho tiempo, es insoportable, ¿no? Y hay que hacer algo con eso, hay que intervenir, se llama un analista, un psiquiatra, un cognitivo, ¿no? Yo diría que llamen un psicoanalista, pero digo, se llama a alguien para tratar esto. Ahora, la dosis de angustia soportable, ¿cuál es? Ahí también depende para cada quien, pero es una cantidad que funciona para el aparato psíquico, es decir, es una alerta. Y que Freud es muy interesante, porque Freud decía es una alerta que puede ser respecto a un peligro exterior o un peligro interior. Eso es muy complejo para meterse ahora con esto, ¿no? Es decir, nos vamos a meter con qué es el peligro interior, el peligro exterior. Cada uno puede asociar lo que quiera igual respecto de esto. Pero la angustia tiene una función en el aparato. Entonces a mí me parece que, como decía antes, la cuestión de la emergencia de la angustia es un signo de cierta normalidad o de salud, por decirlo de alguna manera. El otro afecto, el segundo fenómeno que yo pensaba transmitirles en la charla de hoy, tiene que ver con la tristeza. Y con la tristeza y con la pérdida, con el duelo. Podemos pensar incluso que luego de pasado ese primer tiempo de angustia, de sorpresa, aparece la tristeza, la pérdida, lo que se perdió, la vida de antes, ¿no? Es decir, hay algo que se perdió con la cuarentena, que se perdió con la pandemia, y que incluso algunos dicen no se sabe qué se va a recuperar, que ahí está el asunto, ¿no? Es decir, no se sabe, porque no sabemos qué es lo que va a volver a ser como antes. Aparecen las preguntas, ¿no? ¿Qué va a ser el teletrabajo para siempre? ¿Vamos a estar a 2 metros de distancia eternamente? ¿O van a volver los abrazos? El mate, preguntan algunos, ¿no? También, tan nuestro. En ese sentido, yo creo que hay algo de la pandemia y de la cuarentena que impacta a nuestra sociedad de diverso modo que a otras. No es una novedad esa, ¿no? Pero decir, a nosotros nos cuesta doblemente ese distanciamiento social que en otros países es de la vida normal y habitual. Pero ese duelo, esa tristeza, esa pérdida, también a mí me parece que, además de ser singular, porque cada uno perdió lo valioso para cada quien, ¿no? Eso no es universal. Pero lo que es seguro es que todo el mundo perdió algo. El encuentro con los amigos, qué sé yo, los compañeros de militancia, la universidad, los estudiantes, en fin. Pero me parece que eso que se perdió y que es para cada quien lo perdido y que viene acompañado por el afecto, es también la posibilidad de repensar la vida, ¿no? Y de repensar la vida que uno venía teniendo hasta el momento de la pandemia o de la cuarentena. Repensar la vida quiero decir hacerse preguntas, la posibilidad de hacerse alguna pregunta en algún caso. Pero lo que es seguro es que hay un antes y un después. Hay que ver cómo es ese después, ¿no? No se puede anticipar cómo va a ser ese después,
pero hay cierto umbral, me parece, que tiene que ver con que no se sale igual. Se escucha ahí, Adolfo, que estás hablando, por ahí te aviso, o un sonido de celular. Pero que me parece que hay algo de un umbral, ¿no? Es decir, de un antes y un después. Uno no sale igual de la angustia. Eso seguro. Eso lo dice Lacan, lo dice Freud, es decir, y es algo que se verifica en la clínica. Cuando uno se angustia, no vuelve a ser el que era antes de angustiarse. Algo cambia. Algo lo transforma, uno se ve transformado por eso. Y posiblemente haya una transformación subjetiva en cada uno de ustedes luego de este episodio. Es una posibilidad. Y esa transformación implica pérdida, porque uno pierde algo, y también implica, bueno, qué es lo que va a venir después, que como decía antes, bueno, es imposible de anticipar, por varias razones. Bien. Respecto de esto, hubo, digamos, un tiempo muy marcado también por los afectos de tristeza, melancolización, digamos, fenómenos depresivos de distinto tipo, que también acompañaron este periodo de cuarentena y de pandemia. Yo digo de cuarentena y de pandemia y los hago sinónimos en este caso, porque me parece que hasta que no se dictó la pandemia, al menos acá en Argentina, la pandemia, digamos, que no se dictó la cuarentena, creo que dije pandemia, bueno, no sé, ya que los utilizo como sinónimos, ¿no? Pero eso parecía algo tan lejano, ¿no? De China, y bueno, ya cuando llegó a Europa parecía que estaba más cerca, pero lo cierto es que nosotros creíamos que estaba lejos eso, que no iba a llegar. Eso también es efecto de la globalización. Hay algunos que estuvieron hablando de otras pestes en otros momentos y que hubieron algunas pestes que tardaron como entre 4 o 5 años en llegar a otros lugares. Esta peste llegó rápidamente a todos los rincones del mundo, por lo menos a varios lugares del mundo, efecto de la globalización. Otra cuestión que he escuchado bastante, y ustedes me dirán, me interesa después que me digan qué es lo que han experimentado, que han escuchado respecto de esto, tiene que ver con nuevos cansancios. Yo lo nombré nuevos cansancios porque son cansancios distintos a los que experimentábamos antes. Yo les voy a justificar por qué digo esto, de los nuevos cansancios. Tiene alguna justificación, pero que fundamentalmente, alguien me decía hace poco, ¿no? Decía, yo estoy más cansada ahora que cuando me tenía que tomar 3 colectivos para llegar a mi trabajo y para volver a mi casa. Es decir, que le llevaba 3 horas diarias la ida y la vuelta de su laburo. Yo decía, ¿cómo está más cansada ahora? ¿Qué es ese cansancio, esa fatiga? Ese cansancio infernal, por otra parte. Bueno, ese cansancio infernal a mí me parece que tiene que, paradójico que pueda parecer, a la quietud del cuerpo. Es decir, el cuerpo quieto, siguiendo con, en algunos casos, todas las actividades que uno venía sosteniendo, produce estos efectos de cansancio. En este sentido, y la cuestión de la quietud corporal, la posibilidad que nos dan estos dispositivos electrónicos, que hace que nos estemos conectando, conversando sobre estos temas, ¿no? Y eso que es una posibilidad, es también una exigencia, ¿no? Es una exigencia, es una conexión permanente, 24/7, ¿no? Es una conexión que uno está conectado permanentemente. Y quizá en este sentido, alguna de las intervenciones mías con algunos pacientes fue introducir algunos cortes en el tiempo, ¿no? Alguien me decía, me llegan mensajes del laburo a las 11 de la noche. O, ¿no? Y las tareas de los pibes, ¿no? Y las tareas de los pibes que se envían, la maestra la puede enviar a las 10 de la noche, la puede enviar a las 11, qué sé yo, en cualquier momento, y uno, es decir, la sensación de estar exigido permanentemente, teniendo que responder, pero en una quietud corporal. Digamos, es extraño que eso canse. Lo que cansa, me parece a mí, que hay que poder ubicar es la dimensión de un tiempo que no se interrumpe, ¿no? Como un tiempo continuo. Y que ahí yo introduciría también la cuestión del espacio continuo, ¿no? Hay como una cuestión ahí que, bueno, cuando uno va a dar una clase en la universidad, por ejemplo, bueno, inicia la clase y la termina. Quizás se toma un café después, pero retira el cuerpo de esa escena. Y luego entra otra, que puede ser la escena de la casa,
la escena del colectivo, la escena, qué sé yo, la escena del trabajo, de la forma que ustedes quieran representarse eso, pero pone en evidencia lo importante del cuerpo como soporte de todo lo que hacemos. Incluso del cuerpo como descarga de ciertos cansancios, actividades que uno experimenta. El cuerpo quieto, la dimensión de un tiempo continuo, fue necesario introducir cortes y decir, no, bueno, qué sé yo, los mensajes laborales, por decir algo, ¿no? En este caso que estoy pensando, son hasta las 22, hasta las 18, o las tareas de los chicos, bueno, en horario escolar. ¿No? Si después entra un mensaje de la maestra, bueno, habrá que tomarlo al otro día. Puede parecer una estupidez, pero lo cierto es que esa permanente conexión con todas las actividades produjo cansancios feroces. Y me parece que es interesante pensar lo paradójico que es de un cansancio en un cuerpo que no se mueve. Es preferible un cuerpo en movimiento para soportar cierta cantidad de actividades que el cuerpo quieto. Luego, yo había pensado también los delirios. Lo había titulado Los delirios, y cuando yo hablo de delirios no me refiero únicamente a dirigirse a la Embajada de China, suponiendo que la CIA no tiene que ver con esto del COVID y demás, sino delirios que compartimos. Habrán recibido cientos de mensajes por WhatsApp hablando de teorías conspirativas. Han habido delirios de los más maravillosos, desde las teorías conspirativas de los chinos con el resto del mundo, hasta la venganza del planeta en relación a nosotros, ¿no? El planeta se vengó. Después de todo lo que hicimos, se está vengando del ser humano, del idiota ser humano, ¿no? Algo de eso. Y delirios también, digamos, aumentados, engordados, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de información. Ahí también hubo un punto, digamos, y sobre esto, sobre la proliferación de información, ¿cómo? Sobre la cuestión del cansancio excesivo, si bien son novedosos en cierto modo ahora, en cuarentena, es algo que viene ocurriendo en los últimos años. Es decir, ahí está el autor coreano que habla de la sociedad del cansancio, es decir, que no es de ahora. Está la hiperconectividad, es decir, la posibilidad de estar en contacto laboral permanente, bueno, disfrazada, ¿no? Porque en las empresas multinacionales hay espacios de esparcimiento, ¿no? Entonces pueden jugar al pool, al bowling, y entonces hay toda una cosa, y ir vestidos casual, pero lo cierto es que siguen en la sociedad de rendimiento y laburando, sin parar. Respecto de esto, a mí me parecía interesante la cantidad de delirios que se han armado, pero ¿por qué proliferan los delirios? Porque no hay un saber, no hay una respuesta. Entonces, como no hay una respuesta de la ciencia, y hay algo de que no haya una respuesta que es insoportable, que es realmente causa de angustia, y que además, como yo les decía, no es solo una ausencia de saber académico, no es solo que la ciencia no sabe y es un saber académico el que está fallando, es un saber de la propia existencia. ¿Qué me va a pasar? Voy a ser asintomático, me voy a morir, voy a cursarlo como una gripe, en fin, hay una cuestión en relación a un agujero en el saber que el delirio atempera. Si uno supone que es la CIA, o si uno supone que es un laboratorio chino que se va a hacer millonario, un mega multimillonario cuando salga la vacuna, bueno, por ahí uno se atempera un poco, por paradójico que pueda sonar, pero el delirio ya es un saber, ya uno sabe qué es lo que está pasando, ya se sale de la incertidumbre y se sale de este momento de no saber y de incertidumbre y de, bueno, en fin, esto, de no tener idea de cómo se van a desarrollar las cosas, de qué es lo que va a pasar. La otra cuestión que yo había pensado tenía que ver con el adentro y el afuera, que como les decía al inicio, ¿no? Esto del adentro y el afuera, que es complejo. Si yo les tuviera que hablar a ustedes ahora del adentro y el afuera desde la perspectiva de Freud o de Lacan, tenemos que armar un seminario. Le puedo pedir a Eduardo que armemos un seminario, entonces yo doy un seminario sobre el adentro y el afuera. No creo que les interese tanto tampoco, pero sí es cierto que hay algo del adentro y el afuera que se perturbó con esta situación. ¿Qué es lo que se perturbó con esta situación? Bueno, ¿qué es el afuera ahora? Ir al supermercado, ir al chino, digamos, o a cualquier supermercado, salir al kiosco,
¿Eso es el afuera? ¿O el afuera es estar ahora conectados, comunicándonos por este medio? ¿Esto es un afuera? No han sido pocos los que han, digamos, hablado de cierto pegoteo para los que viven en familia, ¿no? Pero es cierto pegoteo familiar. Incluso en algunos casos llegando a modificar los horarios para no encontrarse con el otro, ¿no? Esto es así, es decir, bueno, irse a dormir cuando el otro se despierta, como para no encontrarse, porque hay algo ahí del pegoteo que es un infierno. De hecho, quizás el texto más famoso de Freud sea Tótem y Tabú, que es de cultura general, no es de psicoanálisis, ya es decir, podríamos decir, patrimonio cultural de la humanidad, donde Freud piensa la civilización fundada en la exogamia. Es decir, lo que nos diferencia de los salvajes o de los animales es la exogamia, el lenguaje y la exogamia, que van juntos, pero que hay una afuera, del orden familiar, que uno sale de ahí y que además eso es lo que garantiza cierta salud. De hecho, una definición, no podría definir la locura, una posibilidad de definir la locura, es cuando esa dialéctica dentro y afuera se ve perturbada. Entonces es lo mismo el adentro y el afuera. Y ahí yo me preguntaba o pensaba cómo introducir afueras estando adentro. O cómo introducir un adentro, ¿sí?, que implique cierta cuestión de lo íntimo, que saque del pegoteo con los otros, cuando se está con otros viviendo. También están los que viven solos y que se encuentran con una soledad muy radical. Porque aunque se continúe con los lazos, uno se sigue comunicando, sigue trabajando, en algunos casos, en otros no, ¿no? Esto también hay que decirlo. Es cierto, digamos, que a pesar de que uno siga enlazado con otros, que uno se siga comunicando, es cierto que se experimenta o una soledad radical o un ruido permanente de los otros con los que uno convive. Y ante eso, ¿no?, de la continuidad, ahí otra vez aparece la continuidad, como un espacio continuo, ¿no? Es como decir, la casa pasa a ser el consultorio, la universidad, la sala de reuniones, la oficina y la casa. Y además, ni qué decir, y retomando la cuestión del cansancio, con la cantidad de tareas que se sumaron, ¿no? Y tareas que no son causa de entusiasmo. Muchos estarán realizando tareas que no habían realizado en su vida, y si bien cuando uno realiza actividades que lo entusiasman, se cansa también, pero es cierto que el entusiasmo ayuda a alivianar el cansancio. Entonces, respecto a la perturbación del adentro y el afuera, a mí me parece como fundamental, como antes decía, lo fundamental de introducir cortes en el tiempo, ¿no? Decir, bueno, de tal horario a tal horario, el corte del tiempo que uno se le quiera ocurrir, ¿no? Pero hay que construirlos artificialmente porque si no es un tiempo que es eterno. Lo mismo en relación a los espacios, cómo recuperar los espacios, por ejemplo, de lo íntimo. Cuando yo digo lo íntimo, también me refiero a la intimidad, ¿no?, que se ha visto perturbada en algunos casos en este momento, la intimidad, el deseo. Pero también lo íntimo como lo más personal en el sentido del fantaseo, el espacio para poder fantasear en soledad, sin tener que estar sosteniendo la escena familiar permanentemente. Eso es introducir una separación con los otros. Porque incluso yo podría decir, la vida que teníamos antes era una sucesión de separaciones cotidianas. Me separo de la familia para ir al trabajo, me separo del jefe para volver a la casa, me separo de mi hijo que va al jardín, a la escuela, en fin. Pero hay algo de la separación que es fundamental porque si no es una locura. Hay que ver cómo se implementa esto, cómo volver a dialectizar el adentro y el afuera. Y la otra cuestión que había pensado, que quería compartir con ustedes, es la nueva normalidad. ¿A qué llamamos nueva normalidad? ¿Qué es esto que se ha llamado la nueva normalidad? Que muy a pesar, ¿no?, se ha vuelto, bueno, un modo de vida. Efectivamente estamos viviendo así además, ¿no?, aunque nos pese, ya van 100 días, casi 100, en fin, y además se ha extendido, y esto cobra la forma de una nueva normalidad. En esa nueva normalidad, hay que decirlo, a mí me parece que hay quienes resisten
digamos, de modo radical y absoluto, es decir, que piden a gritos volver a su vida anterior. Después están los que tenían fobias preexistentes y están en su mejor momento, ¿no? Alguien me decía, este es el mejor momento de mi vida, no tengo que hablar con nadie, no me tengo que tomar ningún medio de transporte, no tengo que cruzarme con nadie, y que nadie me, digamos, tengo la suerte de que nadie me toque ni me abrace. Bueno, también hay que decir eso, ¿no? Es decir, están aquellos que se sienten felices, los fóbicos felices de cuarentena. Bueno, están, existen. Pero entre estos, a mí me parece que hay que poder ubicar algo que tiene que ver con lo que, digamos, con la segunda parte del título de la charla, que es las estrategias subjetivas, y que es lo que yo decía en un comienzo. Bueno, ¿qué queda después? Cuando yo digo qué queda después, no voy a hacer futurología, porque no sé qué es lo que queda después, pero me refiero a qué queda después para cada uno de nosotros. Entendiendo que este tiempo es también un tiempo en el que se pueden abrir preguntas respecto a la propia vida. Alguien me decía, ¿no? Es decir, alguien que trabajaba viajando por el mundo, con lo cual pasaba varias semanas fuera de su casa, que había encontrado un gusto en compartir más tiempo con sus hijos, con algunas dificultades, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a despertarse a la noche, porque pasaba muchas noches durmiendo fuera de su casa, pero empezó a despertarse a la noche, empezó a tener, bueno, otras actividades. Bueno, pero también decía que encontraba cierto gusto en ese compartir con sus hijos y que estaba considerando, ¿sí? Estaba empezando a considerar pedir viajar menos en el trabajo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Como decir, se abre ahí una dimensión y la posibilidad de preguntarse qué es lo que uno quiere conservar de la vida anterior y qué es lo que uno quiere dejar caer. En este punto hay cierta posibilidad de elección. Luego hay un montón de cosas sobre las que no tenemos elección. Cuando yo digo esto, pienso en la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, que ya ha perdido su trabajo, y ahí, bueno, ¿qué queda? ¿Qué se recupera? No hay tanta posibilidad de elección, ¿no? Pero a mí, digamos, me interesa subrayar en esos pequeños márgenes de elección qué es lo que uno puede hacer o qué es lo que uno puede, digamos, no sé si nombrarlo como metamorfosis, pero sí, digamos, ¿qué adviene como transformación de cada uno de nosotros después de este episodio? Sin duda no vamos a ser los mismos. Bueno, no vamos a ser los mismos, que eso cuente en algo también, si es que eso es posible. Y por último, yo pensaba, digamos, leía distintos artículos de algunos colegas. Algunos algunos hablaban de que las pestes se olvidan, las guerras no, y que las pestes se olvidan porque tienen algo de un sinsentido de morir en una peste, ¿no? No es lo mismo que morir en una guerra o luchando por un ideal, es una cosa hasta absurda. Esto tiene algo de absurdo, de tragicómico, ¿no? Es decir, hay algo ahí medio, sí, insisto, del absurdo que tiene. Pero a mí me parecía interesante pensar qué es lo particular del COVID en este momento de la humanidad. Y hay algo que pone en evidencia la fragilidad del individualismo, ¿no? Hay algo del individualismo tan venerado por la lógica neoliberal que se ve perturbado, digamos, de modo tremendo. Algo de las satisfacciones personales, bueno, de lo que yo quiero, llegó un punto en el que se vio perturbado en todos lados, en todos lados. Y ante eso, a mí me parecía interesante pensar como posibilidad, no digo que sea seguro, una dimensión ética de este momento y que tiene que ver con la ética de la solidaridad o la ética del bien común, por encima del bien individual. Es difícil pensarlo. Para algunos de ustedes que participan en política quizás no es difícil porque es así como se han formado, pero la verdad es que no va de suyo y son años de machacar con el individualismo, el éxito personal y que a mí me vaya bien. Bueno,
Sobre la ética hay una cuestión que es innegable, y es que la ética no se le impone a nadie, ¿no? Uno no le puede imponer al otro que sea ético, ¿no? Que sea solidario. Se le puede pedir, puede decir, bueno, puede ser solidario, pero la verdad es que hay una dimensión ética que es del juicio más íntimo de cada quien. Incluso es interesante ciertos movimientos que hubieron, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, la gente se autocuarentenó sin que hubiese un gobernante que lo impusiera. Y respecto de los gobernantes hay ahí una cuestión que es interesante para pensar, y que es que todos fallan. Cuando yo digo que todos fallan, es que no hay manera de acertarle a esto en un sentido tal, como decir, wow, ¿no? Es decir, es por acá. Finalmente, 100 días de cuarentena y que se extienda más y seguir encerrados tiene consecuencias para todos, económicas, psíquicas, de todo tipo. Es cierto también que ahí hay cierta preocupación por la vida, por la salud, que está en primer plano. Pero bueno, a mí sí me parecía importante por ahí pensar esta cuestión en este contexto, en el que yo pensaba la ética de la solidaridad, el bien común, bueno, pero también es cierto que hubo un gran aumento de neofascismos y de segregación en el mundo, esto es innegable. También hubieron colectivos que lejos de unirse por la solidaridad, se unieron para decir que el enemigo es el otro, ¿no? El enemigo es el otro, sea el negro, sea el chino, sea el que tiene COVID, ¿no? Es decir, y se unieron para segregar. Entonces ahí hay una cuestión que no se sabe, ¿no? Se puede salir de acá con más segregación, neofascismo, o con una perspectiva más solidaria y de la ética del bien común. No sé si se puede anticipar, y como decía antes, como es la ética de cada quien, el juicio de cada quien, en verdad es algo que no se va a poder imponer desde afuera. No se trata de eso. Hubieron dos cuestiones que les quisiera decir antes de terminar y abrir un poco a las preguntas o lo que ustedes me quieran comentar de esto que les dije, si es que se entendió, porque hubo alguna vez alguien que me dijo, a los lacanianos no se les entiende, y eso a mí digamos, además de preocuparme, me parece que es poco interesante, porque yo creo que la apuesta es que sí, que se entienda, y que sirva, si es que puede servir para pensar algunos fenómenos y algunas cuestiones que estamos atravesando. Pero hay dos cuestiones. Una primera, en el primer tiempo de la cuarentena, cuando esto empezó, se inició, hubieron muchos hospitales que no contaban, ¿no? Con el instrumental de seguridad. Mucho personal de la salud que no contaba con esto. Y fue muy interesante que se empezaron a armar, bueno, distintos grupos de gente que construía instrumental para los médicos de los hospitales. Y espontáneamente, ¿no? Y además empezaban como a abundar de gente que quería ayudar y que quería colaborar. Era muy emocionante eso, muy impactante, ver cómo querían sumar, querían ver cómo podían dar una mano. Ni qué decir de las ollas que se armaron, y gente que por ahí, no digo las ollas armadas por partidos políticos y por gente que milita hace años, sino digo la gente que decía, ¿dónde puedo dar una mano en el barrio? El vecino, que le compraba las cosas a la señora para que no salga. También estaba el vecino policía, ¿no? El vecino que denuncia, el vecino que... Por eso me parece interesante ubicar que están las dos posibilidades, las dos o las múltiples posibilidades. Yo tengo ganas de quedarme con la idea de que puede haber una salida por la vía de la solidaridad. Quiero creer eso, quizás soy ilusa o ingenua, o por ahí es un mecanismo de defensa, para no confrontarme con lo peor de lo humano, no quiero poner eso en el primer nivel. Y en este sentido me acordaba, y les quería cerrar la conversación con lo que dice Cerati, ¿no? O lo que decía Cerati, pero Cerati decía, sacar belleza de este caos es virtud. Y a mí me parece que hay ahí un desafío que hay que ver si podemos afrontar y, bueno, es decir, y ver cómo salimos de esto. Bueno, hasta acá estaría lo que yo tengo para transmitirles. Abriría entonces ahora, Adolfo, a las preguntas o los comentarios, quizás algunos hicieran... sí, hay... No sé, no. Estamos cansados y hartos, dicen. Antes de comenzar las preguntas, Dale. voy a pasar un aviso parroquial. Dale. El Instituto Nacional Irigoyeniano
el viernes 3, ahora de julio a las 16, hace una charla así como esta nuestra, sobre Hipólito Yrigoyen, vigencia de su pensamiento. Lo da el doctor Raúl Galván. Nada más que eso, son amigos y le pasamos el aviso. Ahora, para ir dando la palabra que quiera, porque como no tenemos imágenes de todos, que si no yo decía que levanten la mano, pero realmente no hay imágenes de todos, que se vayan anotando en el chat y mi hijo les va abriendo el sonido a cada uno de los que vayamos viendo. Le doy la palabra ahora a Julieta Zorruil. Ahí le envié para que reactive el audio. Porque él había levantado la mano antes, mediante el chat. Tiene el audio cortado, por favor. Julieta Zurruil era vecina mía, ya que hablábamos de vecinos, me parece, estoy casi segura, si es ella, era mi vecina. ¿Es así, Julieta? Bueno, ahora me lo va a confirmar. A ver. ¿No se escucha, Julieta? No, le envié solicitud de reactivar audio, pero no, evidentemente no puede. En todo caso, sino que ponga la pregunta en el chat. Más arriba en el chat hay otra pregunta de Carlos Castrillo, hace un comentario también que lo hizo casi al comienzo. Dice, perdón que haga este planteo, Carlos Castrillo, ¿no? Y si es imprudente no lo traten, acá lo único que se habla es de la cantidad de muertos y no del contexto, que es insignificante, buscando generar temor. Terrorismo se suele llamar. ¿Puede un ser humano vivir ante el terrorismo constante, diario y sin secuelas? Es la pregunta que hace Carlos Castrillo y comentario. ¿Qué pregunta? Lo que pasa es que ahí yo, digamos, digamos, quizá no comparto con Carlos esto de la sensación de terrorismo de Estado. A mí me parece que el terror o el temor no tiene que ver con esto. Sí hay la versión de que se pretende ejercer un control a nivel mundial. Obviamente que hay un control, estamos en una situación de control. Si se sostiene en el tiempo, si se sostuviera en el tiempo una vez que esto remitiera, bueno, sí, lógicamente habría algo de esto, pero no sé si comparto esa mirada, no. No sé qué podría decir respecto a la pregunta de Carlos. No, a mí me parece, o no es lo que he escuchado, la verdad. Más allá de, digamos, no es lo que he escuchado, no es lo que leo. Por ahí, como decía al principio, quizás haya que esperar un poco más respecto de esto. Pero no sé si puedo responder a la pregunta. ¿Hay otra? ¿Puedo hacer una ampliación verbal? Ahora habilite el micrófono. Porque Carlos Castrillo, el mismo, te quería ampliar simplemente. ¿Se escucha? Vale, sí. No, porque justamente ayer yo hice porque llega un momento que uno se empieza también a llenar la cabeza con información. Entonces fui al Ministerio de Salud a verificar, a ver efectivamente cuánta gente se muere en Argentina. Y descubrí que por enfermedades respiratorias, y esto es una verificación que hice, la puede hacer cualquiera, año 2018, se murieron unas aproximadamente 60 y pico mil personas, un promedio de 168 por día. O sea que por enfermedades respiratorias en 100 días llevan muertas 16.800 personas. Pero nos ponen los 1.000 muertos, y no quiero culpar al gobierno necesariamente de esto, porque esto no es un tema de Alberto Fernández. Para el caso también está la oposición, están los medios, está la justicia, está todo el mundo que tiene un cargo político hoy en el medio, de cualquier tipo, como dejando aceptar que 1.078 muertos, 1.100 muertos, que a cada rato, y sin embargo uno sale a manejar y no le dicen que todos los días se mueren una persona por hora cada vez que uno maneja. O sea, estamos con una psicosis de la muerte. Anteayer un programa de televisión mostraba a los dos locutores vestidos de negros con un cartel negro que hablaban de muertos. Y uno dice, epa, esto está tomando otro color. Me voy a poner el poncho, Carlos, perdóname, porque ahora quedé de negro y me parece que... No, bueno. Respecto a esto, yo había pensado en esto, ¿no? Yo conversaba, acá hay una cuestión como de
de intimidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo conversaba con mi marido, que es médico, y él me hacía una referencia a las estadísticas también. Porque es una mirada, efectivamente, los números, ¿no? Efectivamente es una mirada, puede ser la mirada de un médico, de un epidemiólogo, mirarla, la vida en relación a las estadísticas y la ciencia incluso. Pero es cierto que no da igual. ¿Qué es lo que no da igual con esto que yo quiero decir? No da igual que esa gente se muera porque no tiene camas en el hospital. Si el resultado final, porque alguien podría decir, espera, si se van a morir los mismos, ¿no? Porque alguien decía esto, si se van a morir los mismos, bueno, salgamos. Total, da igual, de todas maneras se van a morir. Y yo decía, lo que pasa es que no es lo mismo que se mueran por enfermedades, como vos estás diciendo, respiratorias en 2018, no me acuerdo cuándo decías, 2017, recibiendo la atención, que se mueran con un sistema de salud saturado, como pasó en algunos países de Europa. Entonces ahí hay una distinción que, si bien yo sé que en lo numérico no modifica, porque el número sería igual, cosa que no podríamos saber, en lo subjetivo es distinto. Ahora, ahí son miradas, ¿eh? Yo no pretendo con esto tener razón, lo que te digo es cómo la leo yo, que es lo que a mí me parece que más allá del dato numérico es subjetivamente distinto. Luego, sí, bueno, hay algo ahí que no se puede anticipar y que no se puede prever o saber de antemano. Ahora, la pregunta de Julieta Zurruy, ¿la pudieron retomar o no? No activó el audio. O sea, yo le puse para que activara el audio y no lo activó. Tenemos más preguntas. Una de Graciela, que pregunta, ¿alguna estrategia para volver, como dijiste, a la solidaridad que yo también viví al inicio? Y por el contrario, ahora noto mucha irascibilidad. Gracias por la charla. Respecto de alguna estrategia para la solidaridad, no sé si tendría una estrategia, pero a mí sí me parece que los lazos con otros ayudan a temperar la irascibilidad. Incluso ahora que dice lo de la irascibilidad, yo no lo tomé, pero es importante lo de la irascibilidad, el enojo, no me sale la palabra, ¿no? Pero decir el enojo, porque otra de las funciones que cumple el afuera es que el odio, es decir, esto es freudiano, ¿no? Que el odio se drene, el odio se localice en otros y no que quede adentro. La posibilidad de circular, aunque sea por un empujón en el tren, por el compañero de trabajo que a uno le parece un idiota o un egoísta, pero ese odio, ese enojo circula. La dificultad con la que se encontraron muchos en este periodo fue que ese odio quedó adentro, ¿no? Ese enojo. Entonces, respecto de esto, a mí me parece que la solidaridad sí es una posibilidad para tratar eso. Y la otra, como decía antes, es inventarse afueras y adentros de lo íntimo que permitan drenar algo de esto. Porque ahí hay una dificultad, me parece interesante la pregunta esta del enojo. Hay enojo, hay irascibilidad y que tiene que ver con el encierro, con el pegoteo, con el estar todos encimados, con no poder circular, y insistía en esto del cuerpo que no tiene posibilidad de descarga. Y la primera conceptualización del aparato psíquico de Freud tiene que ver con eso, con que a tanta cantidad de percepciones el cuerpo descarga. Bueno, acá estamos como sobresaturados de percepción, pero en imágenes, y un cuerpo bastante quieto. No sé si bueno, la respondo otra, sí, tenemos más bueno, si no fue, calculo que habrá sido correctamente respondida. Edu Cisco, ¿cómo se maneja el tema de la ansiedad y extrañar a hijos y nietos diariamente? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, qué difícil. ¿Cómo se maneja el tema de extrañar a los otros? Es muy difícil. Yo debo decir que no sé si puedo dar una respuesta para eso, porque es muy triste eso, cómo uno extraña a los otros, cómo extraña, en mi caso podría decir, a que mi madre ve a sus nietos, cómo van creciendo. Respecto a la ansiedad, diría que es una de las vías que puede tomar la angustia, que no es lo mismo, no es lo mismo la ansiedad que la angustia, pero es una salida posible, que es esta inquietud corporal y esta imposibilidad de concentrarse en algo. Digamos, una posibilidad que a mí se me ocurre, que habría que ver, ¿no? Incluso habría que ver, no se puede hacer una generalidad de esto, pero que es cierto que muchas veces en los estados de ansiedad la introducción de algunos cortes en el tiempo ayuda, y también
de cortes en el tiempo, decía, como decía antes, de introducir como escansiones, es decir, bueno, el tiempo para esto es este, y también, digamos, reinstalar el lazo con otros. A mí me parece fundamental que aunque a veces cueste y uno no esté acostumbrado a esto, sostener los vínculos de la manera que sea posible. Sostener los vínculos y sostener las actividades que son causa de entusiasmo, más allá de todas las otras que estamos realizando y que no causan ningún entusiasmo. Habría que esas pequeñas dosis de entusiasmo que haya, habría que agarrarlas y sostenerlas. Diría eso, pero no sé si mucho más. Ahí está Julieta Zurruy, me parece, ¿no? Ah, pregunta. Bueno, no sé, ¿la querés leer vos, Adolfo? Ah, y Clarita Saptié también. ¿Las leo? Sí, léelas vos. Bueno, dale, pregunta para Clarita Saptié, pregunta para leer, me parece interesante ubicar también ahí esta cuestión de ubicar al otro como amenazante, como extranjero, en términos de alteridad amenazante, digo, ese otro que ahora viene a ser alguien que está infectado, contagiado, sí, yo estoy de acuerdo. Esto circula mucho en redes sociales, personas denunciando a otras personas que están infectadas. ¿Cómo restituir ahí algo de tejido comunitario que haga de red y permita hacer lazos? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Clara, estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que ante la angustia, ante lo que tiene que ver con un no saber, el otro se puede volver causa de amenaza o también se puede volver posibilidad de tejer lazos comunitarios. ¿Sí? A mí me parece que se instale algo de lo comunitario puede ayudar mucho, digamos, reinstalar algo de esto. Julieta Zurruy no puede activar. Hola Guille, muy hermosa la exposición, llegué tarde, pero algo de la incertidumbre está entre la angustia y la solidaridad. Pero una solidaridad entendida de otro modo, no es salir a hacer con el otro algo del cuerpo que, como dijo Segato el otro día, tiene una bidimensionalidad. El cuerpo es vos, puede serlo, sí, me parece que sí, que el cuerpo también es vos. Ahora que traías la cuestión de Rita Segato, Segato habla mucho del tejido comunitario, de cómo los lazos y la comunidad y el tejido comunitario es lo que nos va a salvar del avance neoliberal, y me parece que en este momento en particular también puede salvarnos. Ahí está. Ariel, bueno, ahí preguntó a alguien si podrá preguntar, y le dicen que le habilitaron el micrófono. Después, exposición, conozco personalmente a la licenciada, es muy grato verla en este rol, un gran saludo. Pregunta, ¿pensás que mucha más, no, cualquier cosa, esto, mandarina, bueno, no. Esto memoria emotiva, me manda un mensaje cariñoso. Andrés Aguareschi, muchas personas están poniendo en práctica una estrategia de sublimación, como el fenómeno de las personas que descubrieron o redescubrieron el arte culinario. ¿Hasta qué punto la sublimación puede ayudar en este caso? Sí, me parece que está bien la pregunta, Andresa, yo estoy de acuerdo con esto. La sublimación como tratamiento de lo más mortífero de la pulsión, sí, hacer con eso, hacer. Me parece que hay algo del hacer que puede cobrar distintas formas, puede ser lo que sea, hacer ejercicio, que puede ayudar a atravesar este momento. ¿Te puedo hacer la pregunta? Sí. ¿Qué tal, Guille? La pregunta es por algo que dijiste antes, Dale. a raíz que te habían dicho que morían X cantidad de personas por año por enfermedades pulmonares o por cardíacas, ¿no? Y vos le contestaste, la diferencia es si vos no tenés un lugar donde poder tratarlas, y que este sería el problema actual. Ahora, mi pregunta, y a esto es a lo que voy, es, durante 2 meses, porque así comenzó en marzo, el planteo es, los vamos a todos a guardar, a quedar adentro, para poder poner los hospitales al día, o poner centros médicos al día, y para que cuando esto venga, porque todos sabemos que va a venir el punto más importante en julio, junio, siempre va así, vamos a poder hacerle frente. La cuestión es que nos encontramos ahora y volvemos para atrás. Entonces, yo entiendo lo que vos decís, debe ser feo tener que definir si pongo en un respirador a Juan o Pedro, pero yo no creo que el COVID, y hago cuarentena religiosa, yo no creo que esta enfermedad
sea mucho peor de las enfermedades psicológicas del encierro que nos va a dar con posterioridad y las económicas que va a traer con posterioridad. Pero bueno, te pregunto, No, ¿para qué no estuvieron meses antes encerrados? respecto de esto yo quisiera decir, por suerte no soy yo la que tengo que decidir esto, no trabajo en equipos técnicos ni en presidencia ni en gobierno de la ciudad, digamos, recomendando qué es lo que hay que hacer. La verdad es que tengo la suerte de no ser quien tiene que tomar esa decisión. Por suerte no tengo que decidirlo. La verdad es que no sé qué responderte esto, porque esa es la decisión que se está tomando de presidencia y gobierno de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero no es y es por lo que han indicado epidemiólogos, y además es por evaluación de respecto de ganancia, qué es lo que conviene, qué sé yo, bueno, el juicio de ellos en este caso. Pero respecto a la pregunta de poner en condiciones los hospitales, entiendo dos cuestiones para responder. Una que tiene que ver con el presupuesto, entiendo, no lo sé, digo, entiendo porque no lo sé, no lo puedo asegurar. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el recurso humano. No es tan importante, o no es solo importante que haya respiradores, sino que haya quienes saben manejar pacientes que están con respirador. Pues no es solo poner un respirador, ¿no? Alguien me decía el otro día, bueno, pero acá en tal pueblo tenemos tantos respiradores. Bueno, fantástico. ¿Cuántos médicos especialistas en terapia intensiva hay en ese pueblo? Ninguno. Bueno, hay ahí algunos problemas sanitarios que hay que decir también sanitarios que vienen de hace mucho, ¿no? Que eso también es interesante para pensar, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, que es como muy paradojal. Es decir, lo que más se desinvirtió a nivel mundial es la salud pública. Y apareció esto. Y entonces hay algo ahí que puso en evidencia que eso es muy precario a nivel global, mundial, y bueno, y en nuestro país, ni qué decirlo, pero no sé si yo tengo que responder esa pregunta, la verdad, de por qué, y entonces habría que levantar la cuarentena, qué sé yo. Por ahí sí, no lo sé, depende del día que me lo pregunte. Yo creo ahí que fundamentalmente está la cuestión de desinversión en salud pública que lleva muchos años, y que aún si se ponen a tiro las cosas y más o menos se ordena, no sé si llega a contener. Creería que no, por lo menos no en AMBA, pero no lo sé, no soy epidemióloga, ni estoy trabajando en esos equipos técnicos. A ver, leo otra pregunta, entonces acá, forma de canalizar el aislamiento participando en una ONG. Sí, a mí me parece que cualquier cuestión que equivoque lo del aislamiento, que equivoque quiere decir que lo conmueva un poco, que no sea tan literal lo del aislamiento, porque si se vuelve literal es muy pesado. En los barrios es difícil trabajar para generar lazos, ya que está pasando eso de que el otro está infectado y genera mucho caos. Sí, obviamente, sin duda, porque también está el temor respecto de esto. Ahí me parece que cada uno, bueno, podrá ver cuánto quiere dar y cuánto puede dar por el otro, y cuál es el otro el que quiere ayudar. Ahí me parece que es también la invención singular de cada uno. Cuando yo hablo de solidaridad, sí, no tiene que ver con la caridad, sino con, bueno, qué funciona para uno para rearmar y reconstruir los lazos con otros y que permitan pasar este tiempo del modo más vital posible. Gracias por responder. Bueno, excelente charla. Bueno, vos, Guille, no leíste un montón que son la gente que dice que estuviste muy bien y que te agradece. No son preguntas, pero tenés una mayoría de gente que está diciendo que está muy contenta con la charla, que te felicita. Qué alegría. Y que te agradece. Muchas gracias. No, yo digo porque está bien, no son preguntas, pero está dentro del chat y son loas a tu charla. Yo puedo hablar un poco de lo que te dijeron, los hospitales de la ciudad, Dale. que teóricamente son los mejor equipados sí. del resto del país, al menos en algunos casos. Fuera de la pandemia, antes de la pandemia, tenían problemas de insumos todos, aún los que mejor equipados están. Entonces, es lógico, yo creo que se erró en algunas cosas, ¿no? Para los que tenemos actividad en esta ciudad hace muchos años, creímos de entrada, aunque no seamos de salud, que los puntos flojos iban a ser los geriátricos y las villas de emergencia o
barrios, como dicen ahora, populares, pero en realidad creo que hay algunos que son barrios populares y otros que son villas, o sea, hay diferencias. No es lo mismo el barrio de Mitre que la villa, qué sé yo, 31, 21, 24. Y creo que no se tomaron precauciones en los geriátricos, por ejemplo. No, sí. Un tema que yo manejé durante muchos años y es un tema que la pandemia, aparte España, la mayoría de los muertos que tuvo fueron de gente de geriátrico. Pero eso no está ni en nuestras manos, ni en la psicología, ni nada. Lo digo, el país no estaba preparado para una pandemia, como no lo estaba evidentemente el mundo. En algunos lugares lo pueden resolver mejor que en otros. Yo lo que aspiro, que todos estamos haciendo, yo hago una cuarentena total porque yo tengo 4 bypass, soy insulino dependiente y tengo 71 años, o sea que mejor que me quede acá adentro y no me asome. Mejor, sí. Pero que todo este sacrificio que hacen todos nos sirva para algo, que nos sirva para salir, y también que se haga respetar, más que no habrá un comercio, la gente que está jugando al fútbol en lugares que acá, incluso en la capital, en la plaza que está grande enfrente del Garrahan, juegan a la pelota. Entonces, y hay cosas que son más peligrosas que abra un comercio. Pero bueno, esperemos salir, ¿no? Creo que el mensaje debe ser de esperanza y no de que estamos todos, que vamos a ir todo mal. Sí, hay que tratar de servirse de eso, aunque haya momentos de mucha zozobra, lógicamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Puedo preguntar, dice Eduardo. Eduardo quiere preguntar. Habilitate el micrófono, Eduardo Pisani. No puede. Adolfo, sí, puede, todos tienen que habilitar su micrófono. Todos pueden habilitar su micrófono. Bueno. Eduardo, habilita tu micrófono. Bueno, ante todo le quería agradecer a Guille. Me parece una mirada, una exposición brillante y una mirada esclarecedora la que ha tenido. Muchas gracias. Con respecto a una situación que a los argentinos y al mundo lo ha sorprendido. Pero esto digamos, creo que la salida es por el camino que vos marcaste, Guille, que es la ética de la solidaridad. Si bien acá se me cae la careta y me sale mi perfil alfonsinista, es innegable, pero creo que el camino es este. Yo no sé si realmente, como decía Guillermina, qué va a suceder el día después. El día después probablemente seguirá habiendo buenos y malos, seguirá habiendo mezquinos, pero bueno, esto no soy yo el que tengo que interpretarlo. Creo que en la cabeza de la gente esto tendría, a partir del camino de la ética de la solidaridad, que operar por un cambio para poder reconstruir lo que es la trama social que se ha destruido no solo en la Argentina, sino en el mundo. La globalización ha terminado, de alguna manera, con esta trama social. Creo que el camino es ese, un poco lo que vos decías bien, que yo no lo puedo interpretar en palabras, o no lo puedo expresar en palabras, el tema de poder decir, bueno, ¿cuánto nos importa el otro y cuánto estamos dispuestos a dar por el otro? Esa idea del prójimo o el que está próximo a uno, ¿no? Y bueno, está la tarea de las ONG, los que hemos hecho política, los que nunca han hecho política, todos tienen el mismo valor. Pero sí, indudablemente creo que la mirada que tampoco se ha tenido, y de ahí la importancia que nuestra primera charla en todo este ciclo sea dada por una psicoanalista, una docente, en este tema que en el resto de los medios de comunicación y en los ámbitos políticos no se ha tomado en cuenta la salud mental de los argentinos, como la salud mental, o cómo nos afecta a los seres humanos desde el punto de vista de nuestra cabeza. Y bueno, ahí es donde yo rescato, digamos, lo esclarecedor de lo que fue tu palabra hoy. Creo que es una mirada diferente, es una mirada que los que somos más militantes políticos le damos
a veces la pasamos por alto, no nos damos cuenta, una cosa así de brutalidad que tenemos los que militamos en política, que pasamos por encima de estas cuestiones, por más que nos creamos que vivimos luchando por el otro, y que el verso de que la política es la herramienta hábil para cambiar la realidad, bueno, está fenómeno. Pero en realidad tenemos que empezar a cambiar la cabeza para poder cambiar la realidad, ¿no? Y la pregunta es, bueno, si vos pensás que realmente la concreción de este camino, de este rumbo de la ética de la solidaridad puede llegar a ser la única salida que vamos a tener como sociedad. Porque esto va más allá de todo, ¿no? Como sociedad realmente. Sí, la verdad no lo sé, Eduardo. Yo no lo sé porque digamos, me he encontrado con distintas respuestas respecto de esto. Hay quienes sostienen que, por ejemplo, que después del Holocausto no se aprendió nada y que hubo un momento de horror y que se sancionó como algo horroroso y hay cientos de libros y de películas, pero que los hechos demuestran que eso se pudo rearmar o cobrar otra forma. Entonces, por eso yo decía que hay, como, yo acuerdo que hay los buenos, los malos, es decir, que hay cosas que no van a cambiar, pero a mí me parece que sí, que un modo de agujerear esta lógica tan individualista y tan solitaria, porque el asunto es de mucha soledad, me parece que hay que poder ubicar algo de esto. Me parece que una manera de hacerle, no de resistir, porque en psicoanálisis cuando nosotros decimos resistir, cuando se resiste no hay, se le da más fuerza al oponente, ¿no? En política resistir tiene otra lógica, pero me parece que se trata por ahí de equivocar esa lógica tan individualista, solitaria, meritócrata, y rearmar los lazos y el tejido comunitario es una salida, que como decían antes es una de las vías que propone Segato, no es la única. Sí, yo quisiera pensar que esa es una posibilidad. Sí, la solidaridad, el lazo con el otro, el registro del otro, me parece que es una posibilidad. La trama, sí, la trama, los lazos comunitarios, el registro del otro. Ojalá, en realidad, es una expresión de deseo, más que nada. Las guerras que tanto daño hicieron, en realidad cambiaron un dueño del mundo por otro. O sea, el que ganaba pasaba a ser el dominante. En este caso no tenemos guerra y estamos todos metidos, todo el mundo está metido con la pandemia. No es parcial como el Holocausto o como las guerras. Yo creo que igualmente no va a cambiar el sistema mundial económico, no. Porque el que tiene plata va a seguir teniendo plata y el que no tiene también. Lo que puede hacer la solidaridad es emparejar un poco más a los de abajo para poder subirlos un poco, ojalá. Ojalá. Que sería lo único bueno que puede dejar. De arriba para abajo. Si fuese al revés sería terrorífico. Yo no sé si hay algo más, lo que sí, agradecerle infinitamente a Guille por esta charla, tanto el Observatorio para la Calidad Republicana como la Universidad de la Unión Social Argentino, te agradecen por un intermedio que no soy nadie, pero bueno, tengo micrófono. Pero entre nosotros está el vicerrector de la USAM, y bueno, está Eduardo y yo y algunos más del observatorio, y realmente estamos muy agradecidos. No sé si vos... Yo les agradezco a ustedes, les agradezco la posibilidad de transmitir mi lectura, y sobre todo una invitación que me entusiasma, y como decía antes, las invitaciones que entusiasman hay que tomarlas. Así que se las agradezco, le agradezco a Eduardo que me haya sugerido esta actividad, porque me ha puesto a pensar, y eso es interesante, pensar con otros siempre es interesante, así que muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, y yo, aparte de los participantes, les agradezco a todos, pido disculpas por ahí si hay algunas fallas técnicas, es la primera que hacemos. Yo de esto no sé nada, que sabe, sé de hablar, pero de la parte técnica el que sabe es mi hijo,
que vive en el departamento de acá adelante y es el que estaba manejando las cosas. Gracias de nuevo a todos, disculpa si no salió todo bien, la charla ya sí, habló de la parte que nos corresponde técnica. Y si quedó alguna pregunta sin contestar, no sé, se nos habrá pasado, pero creo que... Me parece que respondimos. Sí. Bueno, Gracias, gracias. Guillermina. Gracias, Guillermina. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.